un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Nuestro segmento de entrevista arranca ya y saludamos a nuestro gran amigo de toda la vida, el profe Óscar Vallés, profesor universitario. ¿Cómo está, profe? Un gran abrazo. Buenos días, Mingo. Un saludo cariñoso para ti, para tu equipo, para Erika y bueno, y para esa gente, esa familia de RCR que siempre llevo guardado en mi corazón, porque tú sabes que estuve por ahí, por esos pasillos, por esas ondas hercianas también. Encantado de estar contigo. Gracias, Óscar. Fíjate, Erika y yo estábamos tratando de desmenuzar las noticias que tienen que ver con Barinas. Y antes de adentrarnos un poco en el tema sustantivo y central para lo cual requerimos tu análisis, nos vemos obligados como periodistas a consultarte, una voz autorizada como tú, en tus investigaciones políticas, de lo que está pasando como una muestra representativa de la cuestión electoral propiamente en Venezuela y del control de Maduro y del chavismo en el tema electoral, Óscar. ¿Qué percibes tú de lo que está pasando en Barinas y de lo que va a ocurrir y de las instituciones en Venezuela? Bueno, esta vez creo yo, Domingo, lo que está pasando en Barinas, creo que es un indicador o una prueba, si se permite, o una evidencia que se dirige a varias direcciones, ¿no? Una evidencia, en primer lugar, para el ciudadano común, ciudadano que percibirá en Barinas, como se percibe en todo el país, que efectivamente el papel y el rol de las aún minusválidas, porque no hay nada más minusválido que las instituciones del Estado, aún en su minusvalía, sabemos que trata de hacer todo lo posible para favorecer la permanencia de quienes regentan el poder desde la revolución. Y esto es algo que es una evidencia que está palpable en el estado de Barinas. Pero también es una evidencia para los sectores que insisten en la estrategia electoral, que insisten en participar en los procesos electorales que administra y organiza las instituciones que están al servicio de la revolución, para que se den cuenta, porque a lo mejor lo que está pasando en Barinas se deba más al empeño de quienes están luchando por no dejarse arrebatar el triunfo en Barinas, que a lo mejor en otros estados y en otros municipios algo semejante hubiese sucedido si aquellos que están en esos estados y municipios no hubieran cedido tan grácilmente el reconocimiento al triunfo de la revolución, a diferencia de cómo lo está haciendo ahora la gente de Barinas, ¿no? Sí. De manera que esto también es una muestra o una evidencia en ese sentido, ¿no? Posible a lo mejor que hay algunos estados y municipios donde los márgenes fueron muy, muy estrechos, que a lo mejor con otra actitud y otra posición estuviéramos viviendo una circunstancia muy semejante a la que se está viviendo en Barinas, ¿no? Y en tercer lugar, claro está, esta evidencia sencillamente ratifica el radicalismo de la revolución, ratifica las posiciones como la que hemos visto en algunos personajes que prefiero no mencionar, que usan el caso Barinas para mantener, digamos, la aureola de triunfo interno, o en todo caso, esta aureola de ser, vamos a decirlo así, inderrotable, ¿no? Y que incluso hasta en una cosa tan evidente como Barinas, en una derrota tan evidente como la que han vivido en Barinas, insisten en dar pruebas internas a sus cuadros, fundamentalmente a sus legiones internas, y sobre todo un mensaje a aquellos que aún están en las Fuerzas Armadas y que apoyan esta revolución, de que ellos tienen la suficiente potestad, poder, digamos, maniobra para impedir cualquier ascenso o esperanza de sectores que aspiran a lo mejor el cambio en Venezuela. De tal manera que estos son los mensajes que nos está dando el evento Barinas, que es un evento todavía que, como hemos visto, de acuerdo a las últimas informaciones, bueno, quedará de la sala electoral ahora, examinar lo que está pasando en Barinas y sabemos hacia dónde va a conducir eso, ¿no? Ya parece que hubiésemos vivido situaciones como esta. Ahora fíjate, yo anoche preparaba pues algunas notas para esta conversación contigo
Y ya tenemos 20 años, Oscar, y nosotros tenemos mucho tiempo conversando sobre la política en Venezuela, antes incluso que llegara Chávez. Pero cuando llega Chávez, en esas primeras de cambio, yo siento que hubo... que pasamos de la democracia popular a la democracia populista. Luego después anoche me situaba en el año 2007, donde siento que vivimos el autoritarismo competitivo en la lucha por el poder. Pasé luego como al 2013, en donde siento que ya no hubo democracia, ya ahí no había democracia, hay un autoritarismo hegemónico que crea además su propia oposición con elecciones y negociaciones. Pasé luego al año 2017, estoy corriendo en los lapsos para el análisis tuyo, en donde veo que se controla verdaderamente la conflictividad social y se quedan con todo. Y una muestra de que se quedan con todo es precisamente este 21 de noviembre que hemos vivido y que ahora nos venden con producto de esas mismas negociaciones para el año que viene el referéndum revocatorio. Y allí aterrizaba en el tuit que colocábamos ayer para promocionar a nuestro auditorio que no se perdieran esta conversación contigo. Una cosa es lo inconstitucional, otra la ilegalidad y otra muy distinta la ilegitimidad, porque lo que nace ilegítimo no puede legitimarse. O entonces, ¿para qué es el revocatorio al que nos están invitando a participar ya el año que viene? Bueno, yo voy a partir de una premisa que creo que es una premisa raíz de todo este asunto, Domingo, y es acerca de precisamente de la noción de legitimidad, ¿no? Uh-huh. A veces es muy manida y a veces se piensa que la legitimidad es un concepto jurídico o una noción que viene del derecho y que la legitimidad es como no la cara anversa, sino la cara complementaria de la legalidad, ¿no? Entonces a veces se dice que una cosa puede ser legal pero ilegítima, pero a veces se piensa que la mejor legalidad es aquella que está acompañada de la legitimidad. Uh-huh. Y se piensa entonces que la legitimidad es algo que se puede construir o deconstruir, que se tiene o no se tiene, que se obtiene o se pierde. Se piensa a veces que hay una legitimidad de origen y una legitimidad de desempeño cuando se habla de, por ejemplo, el caso de la elección de un presidente que se dice que tiene legitimidad de origen y después el desempeño de ese presidente puede ser o no atribuido una legitimidad de desempeño, si cumple o no con la Constitución, cumple o no con las reglas, digamos, de la institucionalidad del país. Bueno, pero hay una cosa que es previa a todo esto, y esto lo tomo de Thomas Nagel, un teórico político muy prestigioso, que hace vida en distintas universidades. El año pasado estaba en Stanford, este año terminó en Yale, pero es muy invitado. Uh-huh. Y Thomas Nagel señala que la legitimidad tiene una premisa de fondo, sustancial, que es la unanimidad. ¿Y qué significa esto de la unanimidad? Bueno, se presume que para que un presidente tenga legitimidad de origen, ¿verdad?, se presume que el sistema electoral que ha sido usado para elegir a tal presidente ha sido un sistema electoral cuyos componentes y procedimientos goza de la unanimidad de la aprobación. Y esto de la unanimidad no es tan fácil de soslayar. Cuando se dice que es la unanimidad, se dice en buena medida que goza de una unanimidad explícita o implícita. Me explico. Sí. Unanimidad porque explícitamente quienes participan activamente de la ciudadanía en esa sociedad respaldan y promueven el voto y respaldan y defienden su sistema electoral, por una parte, uh-huh. Y también se llama unanimidad implícita porque aquellos que no manifiestan desafecto por el sistema electoral, ni tampoco protestan por el sistema electoral, implícitamente lo admiten. Uh-huh. Pero lo interesante es... ¿Me estás oyendo? Sí, lo aceptan, exacto. Ok. Lo interesante de esto es que si no se parte de una premisa de la unanimidad, si no se parte de la premisa que unánimemente la nación admite y acepta el sufragio y el proceso que tipifica el sistema electoral, luego la regla de la mayoría, que por mayoría de votos un presidente sale electo, bueno, no tendría nunca el reconocimiento de aquellos que perdieron la elección, ¿no?, ni tampoco tendría el reconocimiento de aquellos que votaron incluso en contra del presidente electo. Uh-huh. Luego, la única forma en que se pueda sostener la legitimidad
no solamente de origen, sino de desempeño, incluso la legitimidad de todo un orden político, es bajo la premisa que la población implícita o explícitamente admite por unanimidad la forma del régimen político y las instituciones y procedimientos a través de los cuales este régimen político delibera y decide sus asuntos públicos, entre otras cosas, quién gobierna la nación. Claro. Entonces, en Venezuela, Mingo, desde el año 2004 con el referéndum revocatorio, todo chapucero, que tardó 17 meses en crearse, en que hubo cualquier tipo de dilaciones, a partir ya digamos del 2002, pero a partir del 2004 en Venezuela no existe legitimidad. ¿En qué sentido? Uh-huh. En que la unanimidad en Venezuela se quebró desde entonces. Sí. Entonces, en Venezuela no hay forma alguna de admitir que unánimemente la nación respalda las instituciones que constituyen el orden público, que unánimemente las personas se sienten obligadas políticamente a reconocer y a obedecer los mandatos de las instituciones del Estado, llámese TSJ. Uno lo admite, pero no por consentimiento, uno lo admite por temor al castigo, que es otra cosa muy distinta a la legitimidad. Claro. Por lo tanto, la legitimidad requiere necesariamente la obediencia política de la ciudadanía, que unánimemente admite consentir, por consentimiento, regirse bajo instituciones públicas como el sufragio, como la legislación, como el sistema de justicia, porque considera que esas instituciones efectivamente gozan de credibilidad, gozan de consentimiento y en esa medida confianza. Se sostiene la legitimidad. Claro. Entonces, cuando un poder judicial toma una decisión, como las que ha tomado últimamente, bueno, la gente se siente en desafecto a ellas porque no tiene ningún tipo de posibilidad de apelar a la unanimidad en el reconocimiento de esas instituciones. Luego, en Venezuela no existe legitimidad. Esto es una sociedad quebrada. No hay ninguna forma de sostener unánimemente el estado de cosas que existe en Venezuela. Qué magnífica análisis que me llega profundamente por las lecturas que hemos tenido últimamente, y entonces entiendo en parte esto que conversábamos en días pasados en el equipo de producción del programa, que nos preguntábamos por qué no hay nuevo discurso político en Venezuela desde hace más de 10, 15 años, por qué no hay un nuevo liderazgo, o si se presenta es como disfrazado, y por qué no hay nuevas políticas en Venezuela. Entonces, esto que usted está explicando encaja perfectamente en dar respuesta a estas interrogantes que nos hemos venido haciendo en el equipo de producción. Pero más análisis del profesor Oscar Vallés en la próxima parte. Vamos a Máster, vamos a identificar, en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. No hables por teléfono si estás manejando. No hables por teléfono. No escribas si estás manejando. Es un peligro para ti. Es un peligro para la familia que llevas en el carro. Es un peligro para los transeúntes. Es un peligro para los otros conductores. No uses el teléfono mientras estés manejando. ¿Ok? Este es un gran mensaje institucional que todos deberíamos cumplir de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico en su Instagram, @bpterrazas. Estación de servicios del Club Hípico. Visiten su tienda de conveniencia, calidad y servicio de primera clase. Amigos, me gusta mucho la casatina. A mí me gusta mucho la casatina. Pero por supuesto de la pastelería del Corso, ¿no? La casatina es de la pastelería del Corso. Esa casatina siciliana es una torta tradicional de la cocina de allá, de Sicilia, pues, ¿no? Y es a base de ricota, de azúcar, de bizcocho, de mazapán, de frutas confitadas y de azúcar glass. Usted la puede encargar grande
para un cumpleaños, por ejemplo, o usted puede venir a disfrutarla en el tamaño individual y la va a gozar con un café fabuloso que le van a ofrecer en la pastelería del Corso. De verdad, hágame caso, si hay algún cumpleaños hoy que está terminando noviembre o ya a partir de mañana que arranca la primera semana de diciembre. Por cierto, mi hija Francesca cumple años el 5 de diciembre. Oye, si le pudiera mandar una casatina de la pastelería del Corso, usted la puede gozar y la encarga aquí. 945-8497 del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Si ustedes se colocan en el Instagram, que está muy movido el Instagram de mis amigos de Produzca, van a poder observar la cantidad de productos, la cantidad de implementos, la cantidad de artículos que son necesarios, que son imprescindibles en nuestros distintos lugares de trabajo. Y para eso está Produzca. Produzca tiene un catálogo extensísimo que va desde la protección al cuerpo, protección respiratoria, a la cabeza, auditiva, a las manos, la protección óptica, pero también tiene fuentes, tiene duchas, tiene los chalecos viales, que es para la señalización. Bueno, es Produzca, más de 20 años, el catálogo sin ningún compromiso y además cualquier cotización www.produzca.com o en el Instagram @produzca.ve. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Qué buena explicación, qué buen análisis de nuestro amigo el profesor Óscar Vallés, que, insisto, me llevó a tratar de buscar explicaciones en estas interrogantes que voy a repetir una vez más, que venimos, no sé si de manera fastidiosa, haciéndoselas también a ustedes, que por qué no hay un nuevo discurso político en Venezuela desde hace mucho tiempo, por qué no hay un nuevo liderazgo en Venezuela desde hace mucho tiempo, por qué no hay nuevas políticas en nuestro país. Y Erika también, saludamos a todos nuestros amigos del chat y de Mingo Blanco TV, y tienen muchas preguntas y comentarios, inquietudes para el profesor Óscar Vallés. Saludos, profesor Vallés. Está cerrado el micrófono. Sí. Y sigue cerrado. No, sigue cerrado. Hola, Ahora profesor Vallés, buenos días. ¿Cómo está, Erika? Muy Buenos bien, días. un gusto Placer saludarla. Igualmente, profesor Vallés. Incluso me uno a las preguntas de Mingo, interpretando cómo despertamos esta emocionalidad de la que de pronto están diciendo que se requiere para lograr que el grupo opositor pues resurja, ¿no? Pero recojo el comentario del señor Jorge Borjas, que le hace una pregunta maravillosa. ¿Cómo, si no entregan Barinas, cómo creen que con un referéndum revocatorio van a entregar Miraflores? Qué ilusos son Pérez Viva y el resto de los autonombrados representantes. Y también le preguntan, ¿para qué quiere Superlano obtener ese cargo si igual después el régimen le va a poner encima un protectorado y la policía política? Bueno, voy con la segunda, que es la más sencilla que la primera. La segunda es, mira, es una pregunta que también yo me hago, pero algún pingo de beneficio, y cuando digo pingo no significa menor, todo lo contrario, de un pingo de beneficio deben obtener al frente de estas magistraturas, de estas gobernaciones, de estas alcaldías, ¿no? No quisiera, digamos, emitir un juicio sobre la figura de Superlano, porque esto a lo mejor puede extenderse a otras figuras, como el alcalde del municipio de Los Alias, donde yo vivo, que ha obtenido la reelección en su municipio. De manera que algún tipo de beneficio deben obtener. Y cuando digo beneficio no me refiero solamente a beneficio personal, privado o familiar de quien regenta el cargo, sino algún tipo de beneficio de otro tipo también, de un tipo, digamos, que prefiero no llamar político, porque para ser consistente con la primera intervención, dado que en Venezuela no existe sociedad política, porque la sociedad política solamente se constituye cuando la ciudadanía admite unánimemente y con consentimiento regirse bajo las instituciones que ha decidido darse a sí misma. En Venezuela no existe una sociedad política.
En Venezuela lo que existe es una lucha por el poder. Y la lucha por el poder necesariamente no es política. Cuidado con esto. A veces se piensa que es así, pero no es así, ¿no? La lucha por el poder también existió en los feudos medievales del siglo XIII al siglo XV entre el Loire y el Rin en Europa. Y digamos, los señores feudales que luchaban entre sí por pedazos de terrenos, por castillos y por plebeyos, ¿no? Y esa lucha fratricida por el poder no significa que eso pueda identificarse como política. La política es un extraordinario arte que se basa fundamentalmente en conciliar acuerdos y lograr consensos cuando se tiene una sociedad que unánimemente admite sus instituciones, pero al mismo tiempo preserva la libertad de la diversidad y la pluralidad en su seno. De manera que el ejercicio político por excelencia es aquel que tiene que manejar distintas concepciones de vida buena, distintos intereses encontrados, distintas perspectivas sobre el mundo y la vida, y tratar de alcanzar consensos en esa enorme diversidad. Cuando se pretende uniformar la sociedad, cuando se pretende sencillamente una hegemonía plena de dominación en una sociedad, por supuesto la diversidad, la pluralidad desaparece y no se puede llamar política a un hombre pegando gritos con un machete en la mano para que las demás personas hagan lo que él a su real gana y de entender decide hacer, ¿no? De tal manera que el mando por la mera fuerza, el mando por la mera astucia, el mando por el mero engaño no puede llamarse política, con más respeto que puedan tener aquellos que admiran a Maquiavelo, pero para mí Maquiavelo y el príncipe Maquiavelo no se puede entender como un tratado político, sino sencillamente como un tratado para conquistar y preservar el poder por cualquier vía, ¿no? Como dice él, el fin justifica los medios. Exacto. Pues bien, en las sociedades políticas contemporáneas no. Las sociedades políticas contemporáneas como Finlandia, Suecia, Noruega, son sociedades políticas porque hay una legitimidad basada en una unanimidad de trasfondo que tiene la ciudadanía que respalda felizmente, con mucho consentimiento, el marco general de sus instituciones. En Venezuela no. En Venezuela lo que hay sencillamente es una lucha fratricida por el poder y vemos que hay pequeñas minorías que cada una de ellas aspira o reclama legitimidad o el reconocimiento legítimo por parte de una población que ni siquiera entiende por qué lo hace, ¿no? Vemos al señor Guaidó que aspira a ser reconocido legítimamente en el país y sabemos que sencillamente el reconocimiento interno en Venezuela del señor Guaidó es prácticamente un grupo minúsculo que aún lo reconoce, ¿no? En el caso del presidente del señor Maduro, para llamarlo como lo llaman sus seguidores, el presidente señor Maduro, obrero, revolucionario, socialista, chofer de autobús, es decir, con todos los epítetos, también lo reconoce un pequeño grupo que hemos visto inclusive hasta dónde se reduce. Hay quienes celebran que 4 millones de personas reconocen a Maduro, pero lo interesante de esto es que también es un pequeño grupo que reconoce al señor Maduro y Maduro aspira a ser reconocido legítimamente, no por ese pequeño grupo, sino por la sociedad. Lo importante es que la sociedad venezolana no tiene efectivamente aún un liderazgo al cual reconocer legitimidad plena, una legitimidad en términos muy amplios. ¿Por qué? Porque esa legitimidad plena no puede ser sobre una persona o sobre un líder, y esa es la gran confusión que tienen los opositores en este momento. La legitimidad solamente se otorga a las instituciones, no a quienes encarnan la institución en un momento dado. La legitimidad se otorga al sistema electoral y al sufragio, a la institución, no al organismo del CNE. El CNE puede tener o no legitimidad, depende del sistema electoral y de la institución electoral que promueva y defienda y garantice. De tal manera que ninguno de estos personajes pueden apelar o solicitar o exigir, digámoslo de esta manera, algún grado de reconocimiento legítimo porque no tienen institucionalidad de fondo que sea reconocido unánimemente por la población. Claro. Y ahí entonces me voy a la segunda pregunta. Con esto termino brevemente. La segunda pregunta, que es el tema del referéndum revocatorio. Como no hay legitimidad en Venezuela, Mingo, y lo que tenemos sencillamente es una fratricida lucha por el poder, bueno, vamos a tratar de definir qué vamos a entender por poder en este marco en Venezuela. Así como más o menos pusimos unas coordenadas con la noción de legitimidad, permíteme poner estas coordenadas con la noción de poder. Por favor. Supongamos, vamos a partir de esta premisa, que es la premisa para la cual yo uso y evaluar estas cosas. Uno podría decir, por ejemplo, que un alcalde, un gobernador tiene poder. Bueno, sí, tiene unos carros, tiene unos vigilantes al lado de él, maneja la policía del Estado, tiene algunos recursos, tiene algunas edificaciones.
y la gente asocia eso como tener poder. Pero imaginemos esta noción de poder, que es la que me interesa a mí poner en mesa de análisis en tu programa. Vamos a concebir el poder como la capacidad de producir cambios profundos y radicales en la sociedad, o la capacidad de impedir que se produzcan tales cambios. Si nosotros concebimos el poder de esta manera, evidentemente el referéndum revocatorio que promueve la oposición en Venezuela carece de poder. Entonces, la oposición no tiene poder a través del referéndum revocatorio para producir un cambio radical y profundo en Venezuela. Sin embargo, la revolución, Maduro y compañía, sí tienen pleno poder para impedir que por vía del referéndum se produzca un cambio radical y profundo en Venezuela. De tal manera que si nosotros entendemos poder, no tener cuatro cachivaches y cuatro policías armados detrás de uno, sino si uno entiende que poder es tener la capacidad de producir cambios profundos o de impedirlos en una sociedad, evidentemente la oposición política en Venezuela es baladí. No tiene ningún tipo de capacidad de producir cambios profundos en Venezuela, mientras tanto la revolución sí tiene todo el poder para impedir cambios profundos y radicales en Venezuela. Y ese es el marco en el cual debe entenderse esto. Luego, promover un referendo revocatorio, y perdóname que esté así tan elocuente. Excelente lo que estás diciendo, Carlos. Es que estoy aprovechando el tiempo hasta el último segundo, es que precisamente gastar el tiempo y llevar a la sociedad que está extraviada en términos de legitimidad, porque no sabe en quién creer, ni sabe a quién consentir, llevarlo a ese camino fratricida de un referendo revocatorio, que lo que hace es desgastar y destruir y demoler la esperanza, sabiendo que no tiene ninguna capacidad de poder para cambiar radicalmente el sistema a través de esa entelequia constitucional. Sencillamente es una falta de responsabilidad, y hay que decirlo con todas las letras, Mingo, y es seguir jugando con las esperanzas de la gente. ¿Qué aspiran ellos? Conseguir dividendos y fondos, hacer un gran fondo financiero para promover esa idea. Eso es lo que pareciera que está de fondo, porque ellos saben efectivamente que el referendo revocatorio en Venezuela no tiene ningún tipo de posibilidad de concretarse a través de esa vía, un cambio profundo del poder. Nos quedan unos 3 minutos de programa, 2 minutos, pero la propuesta de María Corina Machado, que no te has referido a ella, ¿cómo la has evaluado tú hasta los momentos? Porque hay gente que dice, bueno, María Corina, que está criticando siempre la cuestión electoral, ahora propone unas elecciones para saber quién es el verdadero líder de la oposición. Bueno, mira, yo lo interpreto más allá del mecanismo que usa, ¿no? Que ella propone un mecanismo electoral para esto. Yo lo que veo en ella es la gran preocupación que de una u otra manera tenemos todos, Mingo, que es tratar efectivamente de ampliar el radio de consenso, y cuando me refiero a consenso, el radio de unanimidad, por lo menos en el sector opositor, que más o menos tengamos una coincidencia mucho mayor sobre cuáles son los mecanismos que tenemos ante sí para empezar a promover vigorosamente la única fuente de poder que puede producir cambios profundos en Venezuela, en vista que la revolución maneja una de las dos fuentes. En Venezuela existen dos grandes fuentes, históricamente hablando, para producir cambios profundos en el régimen político o capacidad para impedirlo, que es, por una parte, la administración de la violencia, que incluye no solamente a la Fuerza Armada, cuerpos policiales, sino incluso también el sistema judicial y la jurisprudencia, y por otro lado, la otra gran fuerza, que es el respaldo popular, es la gente en la calle, es por supuesto la movilización y lo que podemos decir el respaldo popular en términos generales. Estas son las dos únicas fuentes para producir cambios profundos en el régimen político o con capacidad para impedirlo. Y la revolución ha perdido desde hace mucho tiempo la fuente de respaldo popular desde la desaparición de Chávez. Lo único que le queda a ellos refugiadamente allí para preservar el poder, esto es para impedir cambios, es la administración de la violencia. Sí. A la oposición le corresponde organizar y movilizar y sobre todo, como decía por allí Erika, inspirar a los vastos sectores de la población que rechazan este estado de cosas. Y ese rechazo, como siempre se ha dicho, hay que transformarlo en apoyo. Bueno, el problema es que la oposición no encuentra la manera
por distintas razones que tendríamos otro programa que hacer, Sí. Mingo, Sí. pero por distintas razones la oposición no encuentra forma alguna de articular esa segunda fuente de poder, como es el poder de transformar radicalmente un país por apoyo y respaldo popular. Ahí es donde está fracasando la oposición, que no encuentra vía. Creo que Y ahí hay soluciones en una Asamblea Nacional Constituyente originaria, eso de nuevo. O bueno, y es tema para otro programa, porque hay gente que lo ha asomado, profe. Sí, pero no, imposible. O sea, cualquier intento constitucional, Ajá. digamos, en este momento, ya sea por referéndum revocatorio, ya sea por convocatoria, Se pierde por la buscar falta de firmas, poder de la oposición. se pierde porque no hay Legitimidad. unanimidad de trasfondo. Ajá. ¿no? École. Tenemos la mitad del país que no cree en la otra mitad del país. Exacto. Y tenemos, una minoría que no cree en otra y un vasto sector de la población que no cree en nadie. Sí. Entonces, cuando se pierde esa credibilidad Ujú. en las instituciones y esa confianza pública en el sentido cívico de la ciudadanía, aquí no hay salida constitucional que Muy valga. bien. Seguimos en el terreno de la lucha por el poder Ujú. y hay que entender cuál es el sentido del poder en adelante que hay que concebir para producir el cambio radical profundo, porque hasta ahora todo indica que la revolución tiene todas las características y condiciones para impedir cambios Cualquier cosa, radicales, claro. cambios profundos en la Claro. forma de organizar la vida pública y la vida en Venezuela en general. Qué bueno, profe. De Estupendo. verdad, muchísimas gracias, Óscar Vallés. Tenemos que hacer un nuevo programa con el tenemos que hacer profesor otro Vallés. programa, otro capítulo de esta. Encantado, feliz de Profe. acompañarlo siempre que me lo pidan. Claro. Encantado. Gracias, Gracias, Óscar profesor. Vallés. Amigos, las interpretaciones finales, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.